Bienvenidos. En este video desarrollaremos la unidad número 5, llamada Mecánica de Biofluidos. ¿Qué es un fluido? Todos nosotros tenemos la noción de qué son los fluidos y de hecho convivimos con ellos a diario, con el agua, con el aire en el cual estamos inmersos y de hecho lo pasamos desapercibidos que vivimos sumergidos en ese fluido, los aceites y fluidos corporales como por ejemplo la sangre. En este video desarrollaremos los siguientes contenidos: concepto y clasificación de fluidos, densidad y peso específico, el concepto de presión y sus propiedades, principio de Pascal y su aplicación en la prensa hidráulica. En esta unidad estaremos desarrollando dos grandes ramas de la física, las cuales son hidrostática, que se encarga de los fenómenos referentes a los fluidos en reposo, y la hidrodinámica, que se encarga de los fluidos en movimiento. Contenido 5.1. Fluidos, conceptos y clasificación. En general decimos que los fluidos son los que toman la forma del recipiente que los contiene. A continuación, proponemos un experimento que puedes hacer en casa si tienes una jeringa. Veamos el video del experimento. Observamos que la marca inicial está en 70 mililitros. Se tapa el orificio de la jeringa y se compresiona. Pero al dejar de hacer fuerza en el émbolo, este regresa a la marca de 70 mililitros, como lo vemos ahorita. Luego se procede a sacar todo el aire y llenar la jeringa con agua, ahora hasta los 60 mililitros. El procedimiento se repite. Tapamos el orificio de la jeringa y compresionamos con todas nuestras fuerzas. Pero ahora vemos que aunque se está haciendo bastante fuerza sobre el émbolo no avanza, no cede ni siquiera 1 mililitro. ¿Qué observamos a partir del experimento? Pudimos observar que al comprimir el aire no hubo ningún problema. Nosotros presionamos y el émbolo avanzó bastante. Y al dejar de aplicar la fuerza, el émbolo retornó a su lugar de origen. El aire no escapó. Sin embargo, lo pudimos comprimir y al dejar de hacer fuerzas, este se descomprimió, empujando el émbolo hacia atrás, llegando a la marca inicial. Sin embargo, cuando llenamos la jeringa con agua, hicimos todo nuestro esfuerzo para poder comprimir el agua y eso no fue posible. No fue posible comprimir ni siquiera un poco el agua. De manera general, todos los gases son compresibles y también todos los líquidos son incompresibles. Esto es algo muy importante de recordar, pues tendrá efectos muy importantes en el funcionamiento de muchas máquinas. Si comparamos los sólidos, los líquidos y gases, podemos darnos cuenta que los sólidos tienen una forma definida y también un volumen definido. En cambio, los líquidos no tienen forma definida, pues se adaptan al recipiente que los contiene, pero sí tienen un volumen definido. Por ejemplo, si nosotros tomamos 1 litro de agua, siempre será 1 litro de agua, independientemente de su forma. Siempre que esté en estado líquido, ese litro de agua va a ocupar el mismo volumen, que es de 1 litro. Los gases, en cambio, no tienen forma definida, pero además no tienen un volumen definido. En el experimento de la jeringa, nosotros pudimos cambiar el volumen de ese gas a medida que aplicábamos presión. Y
el volumen de ese gas iba cambiando a medida que nosotros reducíamos el espacio en el que estaba contenido ese gas. Es decir, que un gas tiene el volumen del recipiente en el cual está confinado. Ese será el volumen del gas. ¿A qué se debe la diferencia en el comportamiento? Se debe a las fuerzas intermoleculares en el material. Por ejemplo, si nosotros citamos el caso del agua, que puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, las moléculas de agua son idénticas, no cambian en absoluto en los tres estados. La diferencia está en el número de puentes de hidrógeno que se generan entre las moléculas y la vida media de estos, es decir, cuánto duran esos enlaces. Para hablar de densidad es necesario tener claro el concepto de masa, que es la cantidad de materia. Por ejemplo, la cantidad de átomos que conforman un cuerpo o una cantidad de sustancia, pero no solo la cantidad de átomos, sino la cantidad de protones, neutrones y electrones que conforman cada uno de estos átomos. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿por qué el aluminio es mucho más liviano que el plomo? Ambos son metales, pero en el núcleo del aluminio, la cantidad de neutrones y de protones solo suman 26 o 27. Sin embargo, en el núcleo de un átomo de plomo, esta suma es de 206 a 208, más de 7 veces que en el aluminio. Es de esperar entonces que algo hecho de aluminio sea más liviano que al estar hecho de plomo. El espacio que ocupa un material depende de la estructura formada por las moléculas. Por ejemplo, el agua, al congelarse, se expande. Nosotros podemos ver en la fotografía de las botellas el resultado de un experimento que les comentaré en breve. Cuando el agua se congela, el volumen de esa cantidad de agua aumenta. Podemos realizar el siguiente experimento, llenando una botella plástica con agua hasta el borde, sin que quede aire dentro. Luego la ponemos a congelar y vamos a observar que cuando el agua ya se haya congelado, la botella va a estar hinchada, va a estar deformada. Incluso en el caso de que la botella sea muy rígida, esta se puede romper o se puede romper el tapón de la botella. ¿Por qué sucede esto? Porque el agua congelada ocupa un mayor espacio y por esta razón no cabe dentro de la botella. Es importante mencionar entonces que no podemos hacer este experimento en recipientes rígidos como por ejemplo una botella de vidrio. Esto causaría de que la botella de vidrio estallara adentro del congelador. En la imagen vemos poliestireno, que se expande para formar un material liviano. El volumen del material puede expandirse hasta 63 veces, de manera que 1 centímetro cúbico de bolitas puede convertirse en 63 centímetros cúbicos de poliestireno expandido. Ahora bien, ¿qué es la densidad? La densidad es una magnitud física que nos dice cuánta materia hay por unidad de volumen. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, lo cual significa que en 1 metro cúbico de agua hay una masa total de 1000 kilogramos de agua. La densidad del hielo, que es agua congelada, es de 920 kilogramos por metro cúbico, lo cual significa que en 1 metro cúbico de hielo, sin burbujas de aire en el interior, hay una masa total de 920 kilogramos de agua. Como ya lo dijimos, este cambio en el volumen se debe a la reestructuración o reacomodación de las moléculas.
En la siguiente tabla nosotros vemos los valores de las densidades de algunos materiales. Por ejemplo, el aluminio, cuya densidad es de 2.700 kilogramos por metro cúbico. El del plomo, que es mucho mayor, con 11.300 kilogramos por metro cúbico. Y el del acero, con una densidad de 7.800 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo podemos calcular la densidad o cómo podemos definirla en términos matemáticos? La densidad se calcula como la razón entre la masa de una sustancia dividida entre el volumen que ocupa esa masa. En este curso nosotros representaremos la densidad con el símbolo ρ. La siguiente pregunta nos plantea: ¿cuál es la densidad de un madero rectangular cuyas dimensiones son 10 centímetros, 15 centímetros y 20 centímetros, y cuya masa es 2.01 kilogramos? Para calcularlo, dividiremos la masa de ese madero entre el volumen que ocupa. La masa es de 2.01 kilogramos y el volumen lo calculamos multiplicando las dimensiones de ese prisma rectangular, obteniendo centímetros cúbicos. Nosotros podríamos dividir directamente estas cantidades y obtener una densidad en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Sin embargo, esto no es lo usual y por lo tanto no lo haremos así. La densidad suele expresarse en kilogramos por metros cúbicos o en gramos por centímetros cúbicos. En este caso, lo más sencillo es convertir los kilogramos a gramos y por eso va a ser lo que haremos. 2.01 kilogramos es igual a 2010 gramos y el volumen es de 3.000 centímetros cúbicos. Ahora dividimos y obtenemos una densidad de 0.67 gramos por centímetro cúbico. También pudimos calcularlo en kilogramos por metros cúbicos, para tener así las unidades del sistema internacional. En ese caso, el resultado hubiese sido 670 kilogramos por metro cúbico. Como lo mencionamos antes, se puede expresar en otras unidades, pero no es lo usual. En este segundo ejercicio se nos plantea que se ha fundido 0.2 metros cúbicos de acero. ¿Cuánto pesa esa pieza de acero? Lo primero que tenemos que razonar es que si conocemos el volumen y además conocemos la densidad del acero, nosotros podemos determinar cuál es la masa de acero. Al conocer la masa, podemos calcular cuánto pesa esa masa. Entonces, calculemos la masa. Si nosotros despejamos la masa de la fórmula de la densidad, obtenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Multiplicamos la densidad del acero, obtenida de la tabla, por el volumen de esa pieza de acero. Y obtenemos 1.560 kilogramos. Ahora, eso no es la respuesta a la pregunta que nos hacen. Eso es la masa, pero nos piden el peso. Para calcular el peso, multiplicamos la masa por la constante gravitatoria y eso nos da 15.288 newtons. ¿Qué es más pesado?
1 kilogramo de clavos o 1 kilogramo de algodón? Esta pregunta comúnmente se hace con la intención de confundir a las personas. Y evidentemente la respuesta a esta pregunta es que ambos, si están en la superficie terrestre, pesarán lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que 1 kilogramo de clavos ocupará mucho menos espacio que 1 kilogramo de algodón. Para obtener 1 kilogramo de algodón necesitamos un volumen mayor de algodón que en el caso de los clavos, que con un pequeño volumen obtenemos 1 kilogramo. En esta imagen se muestra también dos objetos hechos con el mismo material. Las masas de ellos son diferentes. La masa de la llave es mucho mayor que la masa del clavo, pero las densidades son las mismas, porque la relación entre la masa y el volumen es la misma. Al partir una barra de chocolate en trozos, cada trozo tiene la misma densidad que la barra, porque la razón entre la masa y el volumen es la misma. Por ejemplo, si nosotros partimos 1/3 de la barra, la masa de ese trozo será 1/3 de la masa de la barra de chocolate, pero el volumen también va a ser 1/3. Entonces, cuando nosotros dividamos, la relación entre la masa y el volumen será igual para ese fragmento que para toda la barra. Por lo tanto, al partir una barra de chocolate en trozos, cada trozo tiene la misma densidad. Para hacer una aleación de cobre y aluminio, se mezclan 10 kilogramos de cobre con 2 kilogramos de aluminio. ¿Cuál será la densidad de la aleación? Suponiendo que el volumen de la aleación es igual a la suma de los volúmenes. Bien, con este supuesto vamos a comenzar escribiendo la relación de densidad, en donde la densidad de la aleación será igual a la masa de esa aleación entre el volumen que ocupa. Ok. Ahora la masa de la aleación será igual a la suma de las masas, es decir, que esa aleación va a tener un total de 10 kilogramos más 2 kilogramos, un total de 15 kilogramos. Esto es así porque suponemos que no hay pérdidas por evaporación o algún otro proceso químico, ¿verdad? Ok, el volumen de la aleación nos dice acá que supongamos que es la suma de los volúmenes. Y por lo tanto, tenemos acá que el volumen de la aleación es igual a la suma del volumen de cobre más el volumen de la aleación. En general esto no se cumple, por lo menos no a cabalidad. No es exacto, siempre hay una corrección que hacer. Sin embargo, en el ejercicio nos están diciendo que lo asumamos de esta manera. Muchas veces el volumen de una aleación no es igual a la suma de los volúmenes, debido a que la reestructuración molecular pues causa un cambio en el volumen de esto. Ok. Luego utilizaremos la relación de densidad para expresar estos volúmenes que hemos marcado. Vamos a expresar el volumen como la masa entre la densidad. Entonces sustituimos. La masa del cobre son 10 kilogramos, la masa del aluminio son 2 kilogramos y sustituimos el volumen del cobre por la división de su masa entre su densidad. Esta densidad la obtenemos de la tabla de densidades de nuestro libro de texto de Szymanski. Luego hacemos lo mismo con el aluminio, la masa del aluminio entre la densidad del aluminio. Ahora calculamos el valor del denominador.
teniendo el cuidado primero de observar que las unidades de los dos sumandos coinciden y obtenemos ese valor. Luego pues escribimos los 12 kilogramos y en la parte de abajo escribimos el valor que nos dio, y si nos fijamos las unidades son de metros cúbicos. Kilogramos se va con kilogramos y metros cúbicos está en el denominador del denominador. Eso hace que pase al numerador y lo tenemos acá, metros cúbicos. Aquí tenemos un valor de metros cúbicos, aquí también otro. Y obtenemos este cociente. Luego dividimos 12 entre ese valor y obtenemos este resultado en la calculadora. Sin embargo, al hacer el análisis en las cifras significativas, pues nos daremos cuenta que solo podemos estar seguros de dos cifras significativas y por lo tanto nuestro resultado es nada más 6.400 kilogramos por metro cúbico, y esa sería la densidad de la aleación. Observemos que la estrategia de solución fue sustituir el volumen por la masa entre la densidad, y la sumatoria de masas y la sumatoria de volúmenes. La barra. Densidad relativa. La densidad relativa es el valor que obtenemos cuando comparamos la densidad de una sustancia con una densidad de referencia, dividiéndola entre ella. Por ejemplo, podemos comparar la densidad del acero con la densidad del agua, siendo la densidad del agua la densidad de referencia. Entonces, la densidad relativa del acero será, dividimos la densidad del acero entre la densidad de referencia, que es la del agua. O sea, 7.800 kilogramos por metro cúbico entre 1.000 kilogramos por metro cúbico. De acá nosotros podemos observar que el resultado no tiene unidades, pues se cancelan. Y las densidades relativas son de esa manera, no tienen unidades, porque su valor solamente nos indica cuántas veces es la densidad de nuestro material comparado con la densidad de referencia. Una densidad relativa de 2 indica que la densidad de esa sustancia es 2 veces la densidad de referencia. En cambio, una densidad de 0.5 indica que la densidad de esa sustancia es la mitad de la densidad de referencia. En la imagen nosotros vemos los valores de densidad relativa de la orina que son considerados como normales. En el documento le llaman densidad específica. Sin embargo, nosotros le llamaremos densidad relativa, pues no es correcto llamarla densidad específica. ¿Qué es peso específico? Para sustancias homogéneas se define como la razón entre el peso y el volumen, es decir, cuánto peso por unidad de volumen se tiene. Este término es poco utilizado, pues perfectamente podemos trabajar con pesos y con volúmenes sin necesidad de utilizar el peso específico. Sin embargo, lo mencionamos para que ustedes lo conozcan. De esta manera, nosotros podemos definir el peso específico
como la división del peso entre el volumen. Obviamente hablando del mismo objeto, el peso del objeto entre el volumen de ese objeto. Esto sería igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Pero nosotros podemos agrupar masa entre volumen, y la masa entre volumen ya sabemos que es igual a la densidad. Y entonces el peso específico de una sustancia es igual a la densidad por la gravedad. Contenido 5.3. Presión, concepto y propiedades. Es común que nosotros tengamos una noción sobre este concepto. Y, por ejemplo, lo utilizamos cuando nosotros nos referimos a una olla de presión. Sabemos que una olla de presión lo que permite es mantener la presión en el interior de ella. También, pues, nosotros experimentamos con esto. Por ejemplo, cuando nos sumergimos a una piscina, nosotros sentimos la presión en nuestros pies. Ok, cuando un fluido, ya sea un líquido o un gas, está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él. Mucho ojo con esta palabra. Esa fuerza es perpendicular a la superficie. Eso lo vemos ilustrado en el caso del literal A, la imagen del literal A y la imagen del literal B. Si nosotros tomamos una pequeña área de esa superficie y dividimos la fuerza que se ejerce sobre ella, la fuerza que el fluido ejerce sobre ella, si esa fuerza la dividimos entre el valor de esa área, a este resultado le llamaremos presión. ¿De qué hablamos? Bueno, tomamos una pequeña área, por ejemplo, esta parte que es sombreado, dividimos la fuerza que el líquido hace sobre esa pequeña área entre el valor de esa área, y a eso le vamos a llamar presión. De nuevo, enfatizamos que esa fuerza es la fuerza perpendicular. Por ejemplo, en un neumático, una presión de 30 libras por pulgada cuadrada significa que en cada pulgada cuadrada el aire ejerce 30 libras de fuerza hacia afuera, en forma perpendicular a esa parte del neumático. Las unidades de presión son bastante variadas. Por ejemplo, podemos considerar el pascal como la unidad de medida en el sistema internacional, dividiendo las unidades de fuerza, que son newtons, entre las unidades de área, que serían metros cuadrados. También nosotros podemos representar la presión en PSI, que sería libras por pulgada cuadrada. Se llama PSI por sus siglas en inglés. También otra forma son las atmósferas o los bares. Entre las unidades de medida más comúnmente usadas para medir la presión tenemos las atmósferas, cuya procedencia es del valor aproximado de la presión atmosférica a nivel del mar a condiciones específicas. También los milímetros de mercurio, cuya procedencia es de la presión equivalente a la presión hidrostática por cada milímetro de mercurio. Es decir, que nosotros podemos expresar una presión como 25 milímetros de mercurio, y eso significa que estamos representando una presión
equivalente a la presión hidrostática de 25 milímetros de mercurio, es decir, a la presión hidrostática que hay a una profundidad de 25 milímetros al sumergirse en mercurio. También los bares o milibares, PSI o libras por pulgada cuadrada, PSI por sus siglas en inglés. Y en el sistema internacional, los pascales. En la imagen podemos observar una gráfica que nos relaciona la presión de la sangre medida en milímetros de mercurio, dependiendo del lugar de donde se encuentra esa sangre en el sistema circulatorio. La presión que genera el ventrículo izquierdo es del orden de 120 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo derecho es del orden de 25 milímetros de mercurio. En esta gráfica no tenemos los valores de esas presiones. Sin embargo, pues podemos ver de que en el ventrículo izquierdo la presión es mucho mayor que en el ventrículo derecho, ¿verdad? Que eso lo tenemos acá. O sea, aquí. Sería este valor. Ok. La caída de presión más alta ocurre en la región de las arteriolas y de los capilares. Eso lo podemos ver acá. En la parte de las arteriolas se produce un descenso bastante grande y sucede lo mismo en los capilares. En los capilares tenemos otro descenso bastante grande. Son los dos lugares en donde se da la mayor baja de presión. Y vemos cómo esta se restituye en el ventrículo izquierdo al ser bombeada la sangre nuevamente en el siguiente ciclo. La respiración también es posible gracias a la diferencia de presión entre la atmósfera y los alveolos. Al inspirar, la inspiración solo puede suceder si la presión en los alveolos es menor que la presión atmosférica. Y la exhalación, cuando la presión en los alveolos es más alta que la presión atmosférica. Estos cambios de presión se producen por la contracción de los músculos inspiratorios. En consecuencia, aumenta el volumen torácico. El proceso de exhalación, en cambio, es pasivo, es decir, que ningún músculo que reduce el volumen torácico se contrae, sino que esto sucede de manera natural, como la restitución de la posición original de los tejidos. Entonces, cuando se está inhalando, los músculos que se encargan de esa función se contraen y por eso podemos inhalar. Pero al exhalar no es necesaria la contracción de ningún músculo. De manera natural se contrae de nuevo la cavidad torácica y de esa manera exhalamos. Sin embargo, sí hay cierta contracción de los músculos inspiratorios al comenzar la exhalación. Esto para frenar y ralentizar el proceso de exhalación. Es decir, que se hace una fuerza en el mismo sentido de la inhalación, pero para que la exhalación sea de una forma lenta. Ok. Este proceso de exhalación, como lo dije antes, sucede de manera natural por la liberación de la energía potencial acumulada en los tejidos elásticos del tórax y de los pulmones. Para entender un poco mejor el concepto de presión, pues podemos analizar estas situaciones
que nos podemos encontrar en la vida cotidiana o de manera experimental. En la imagen podemos ver cómo se está presionando fuertemente un globo sobre un conjunto de clavos. Esto podría parecer extraño para muchos de nosotros. Sin embargo, al aplicar el concepto de presión como la fuerza entre el área, nosotros podemos darnos cuenta de que si bien la fuerza hecha entre el globo y los clavos es bastante grande, el área es mayor al tener más clavos. Si solo hubiese un clavo, definitivamente el globo se reventaría, porque toda la fuerza descansaría sobre el área de la punta de un clavo, un área muy pequeña, y por lo tanto, si nosotros recordamos la ecuación de presión, que es fuerza sobre área, al tener una fuerza hecha por la mano en un área muy pequeña, pues el valor obtenido de la presión va a ser grande. Si este número es pequeño, el valor de la presión va a ser grande y por lo tanto el globo va a explotar. En cambio, si hacemos algo como lo que se ve en la imagen, en lo que estamos utilizando un conjunto de clavos, el área de contacto va a ser mayor. Y si el área de contacto es mayor, entonces el valor de la presión va a ser menor y por lo tanto el globo no estalla. Contrario a lo que muchos pueden pensar, entre más clavos tenemos, el valor de la presión disminuye, no aumenta. Y es por eso que las personas a veces hacen actos en los cuales se acuestan en una cama de clavos. Y eso está bien. Lo sorprendente sería que se acostaran sobre un clavo y no les pasara nada. Otro caso bastante cotidiano es el uso de tacones. Si nosotros fuésemos objeto de la presión aplicada por unos zapatos de tacón, el dolor sería mayor que si nos hubiesen presionado con unos zapatos normales. Esto se debe a que el peso de la persona descansa en dos pequeñas áreas. La primera es esta, pero mayormente por su orientación en esta otra parte, en esa pequeña área del tacón. Entonces, esa fuerza que se ejerce sobre ese diminuto punto, de nuevo genera una gran presión, porque el área de contacto es pequeña y entonces la división de la fuerza entre el área es mayor. Por lo tanto, la presión en el tacón del zapato es mucho mayor que, por ejemplo, en esta parte del zapato. Por esa razón, las personas que usan tacones, si caminan sobre tierra blanda, les puede suceder que se hunde el tacón dentro de la tierra, porque allí la presión es mayor. Caso contrario, pues para caminar en la nieve nosotros utilizamos unas raquetas que sirven para distribuir el peso en un área mayor y así ejercer una presión menor y hundirnos menos. Lo mismo sucede en el caso de un tractor, en el caso de un vehículo para nieve o en el caso de los vehículos que tienen orugas, como es el caso de los tanques de guerra o de otra maquinaria, ¿verdad? De construcción. Su objetivo es distribuir el peso de la maquinaria en un área mucho mayor y de esa manera poder disminuir la presión. De esta forma, pues el vehículo se hundirá menos que si fuese un vehículo normal. Es muy importante no confundir la presión con la fuerza.
En el lenguaje cotidiano las palabras pueden confundirse, pero no significan lo mismo. En la mecánica de fluido describen dos cosas totalmente diferentes. La presión de fluidos actúa de forma perpendicular a la superficie del recipiente que lo contiene. Es decir, que la presión por sí sola no tiene una orientación. Va a depender de dónde sea aplicada, así la fuerza que genere esa presión. Por lo tanto, la presión no tiene una dirección y tampoco es una fuerza, sino más bien una magnitud física escalar, que si nosotros lo multiplicamos por el área en el cual se aplica esa presión, obtenemos la fuerza que resulta debido a la presión de ese fluido. En cambio, la fuerza sí es un vector y con una dirección definida. Recuerden que la presión es la fuerza por unidad de área, entonces no es equivalente a fuerza, es fuerza por unidad de área. Ok. Para encontrar la equivalencia entre ellas, pues lo hacemos de la misma manera como lo hicimos antes, utilizando factores de conversión. Ahora vamos a tomar este caso hipotético en el cual nosotros vamos a deducir la presión, la variación de la presión con respecto a la profundidad en el líquido. Observemos la imagen y nosotros vamos a tomar una pequeña porción de ese líquido, la cual ustedes ven sombreada con una línea punteada alrededor de ella. Ese pequeño elemento del fluido que está en reposo tiene un área A en la parte superior y en la parte inferior. Además, está a una profundidad y tiene un espesor delta Y. Lo vamos a representar así, como una pequeña parte de Y, como un ancho, una pequeña parte de la longitud. Ok, recordemos eso y ahora vamos a tener ese pequeño trozo acá. Como esta pequeña parte del líquido está en reposo, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto las verticales como las horizontales. Ok, nosotros podemos nombrar algunas fuerzas. Por ejemplo, el peso del fluido, el cual lo representamos acá. También la fuerza debida a la presión, desde abajo hacia arriba, y la fuerza debida a la presión desde arriba hacia abajo. También, evidentemente, hay fuerzas a los costados, pero estas se anulan y no van a ser de nuestro interés. Solamente nos van a interesar las fuerzas verticales, de las cuales hay 3, que ya mencionamos. El peso, la presión desde la parte superior y la presión desde la parte inferior. Muy bien. Ahora, si nosotros sumamos estas fuerzas, obtenemos la siguiente ecuación. ¿Qué observamos aquí abajo? Pero vamos a describir cada uno de estos elementos y de dónde se obtienen. Vemos que esa pequeña porción, esa tajada de líquido, tiene un espesor de delta Y. Ese es el espesor delta Y. Además, nosotros tenemos en la parte de abajo una presión P. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce en la parte de abajo es esa presión
por el área. Recordemos que la presión era igual a la fuerza entre el área. De la misma manera, la fuerza es igual a la presión por el área. Podemos despejarlo de ahí y obtenerlo. Muy bien. Entonces tenemos esta fuerza que es presión por área, pero en la parte de arriba tenemos una presión diferente. Por esa razón, nosotros vamos a escribirlo como la presión de abajo más una diferencia de presión. No sabemos si esa diferencia es negativa o si es positiva. Pero vamos a suponer que hay una diferencia de presión entre la parte de arriba y la parte de abajo. Cuando nosotros multipliquemos esta presión por el área, obtendremos la fuerza que se hace sobre el líquido hacia abajo. Bien, entonces, en la sumatoria de fuerzas vamos a colocar como positivo las que van hacia arriba, o sea, solamente esta, presión por área. Luego, las que van hacia abajo con signo negativo. Por ejemplo, esta que está acá, que sería igual a presión más el cambio de presión por A. Eso negativo. Y por último, el peso, también negativo porque va hacia abajo. Cuando nosotros sumamos estas tres fuerzas, el resultado debe de ser 0 para que el fluido esté en reposo. Muy bien, ahora trabajaremos con esa ecuación. La escribimos por acá y lo primero que vamos a hacer es distribuir este producto. Nos quedaría presión por área más el delta de presión por el área. Luego vamos a eliminar estas dos cantidades porque presión por área menos presión por área se cancelan. A continuación, sustituimos el peso por masa por gravedad, la masa de este líquido por la constante gravitatoria, y además lo dejamos en este extremo y esto lo pasamos al otro extremo, volviéndose positivo. Por eso aquí aparece positivo el delta de presión por el área y el peso sigue apareciendo negativo. A continuación, lo que vamos a hacer es sustituir la masa por densidad por volumen. Perfectamente nosotros podemos sustituir, o mejor dicho, despejar de la ecuación de densidad. Si nosotros despejamos de la densidad, que es igual a la masa entre el volumen, pues nosotros obtenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Ahora, pues nosotros vamos a sustituir el volumen por la ecuación del volumen. En este caso, este volumen lo podemos calcular multiplicando el área de la superficie por el delta Y, que es la altura. O sea que este volumen lo sustituimos por esta parte de acá. El área de la base por la altura. Posterior a eso nos fijamos que esta área aparece acá también y por eso dividimos ambos extremos entre el área. Esto se nos cancela con esto. Y ahora solamente nos queda que el delta de presión, la diferencia de presión entre arriba y abajo, es igual al negativo de la diferencia de altura multiplicado por la gravedad y multiplicado por la densidad del líquido. ¿Cómo interpretamos esto? Esto lo interpretamos como la diferencia de presión será igual a la densidad por la gravedad
por la diferencia de altura. Si nosotros disminuimos en Y, es decir, si vamos cada vez más profundo, pues el cambio de presión va a ser positivo. Es decir, si este delta Y es negativo, el cambio de presión va a ser positivo. Si nosotros vamos de una profundidad más alta a una profundidad más baja, el delta Y va a ser negativo, porque la profundidad final es menor que la profundidad anterior. Es decir, que el cambio en Y es negativo. Sin embargo, la presión en vez de disminuir, va a aumentar. La presión al final va a ser mayor que al inicio. Entre más profundo estamos, más grande será la presión. Vamos a trasladar esta ecuación a la siguiente diapositiva y a analizar esos casos. Bien, acá tenemos la ecuación y lo que vamos a hacer es sustituir el delta de presión por la diferencia entre la presión 2 menos la presión 1. Lo mismo para delta Y, sustituimos por Y2 menos Y1. Recordemos que el delta significa un cambio, es decir, el estado final de la presión menos el estado inicial. El estado final de Y, o sea, la profundidad final, menos la profundidad inicial. Esto implica de que si nosotros estamos a una misma altura, por ejemplo acá y acá, como el cambio de profundidad en ese mismo líquido, que tiene la misma densidad y está conectado y está en reposo, pues como el delta de profundidad es 0, quiere decir que el cambio de presión entre esos dos puntos es 0. La presión es la misma acá que aquí. Y que en cualquier otra parte del fluido a la misma altura. Por ejemplo acá. O por ejemplo acá. O acá. No importa si hay más líquido aquí. O si hay menos líquido acá. O si hay más líquido aquí. Eso no interesa. Solamente depende de la profundidad. Es algo interesante. Todos los puntos situados a la misma altura dentro de un fluido poseen la misma presión sin importar cuánto fluido esté sobre ellos. Esto se debe a que el delta de presión es directamente proporcional al delta de altura. Y si el delta de altura es 0, pues el delta de presión será 0. Realizaremos este ejercicio en el cual nos piden calcular la presión que experimenta un buzo debido al peso del agua si éste se sumerge 15 metros bajo el mar en aguas tranquilas y sabiendo que la densidad del agua de mar es 1025 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Lo primero que hacemos es ocupar nuestra ecuación que dedujimos y cualitativamente nosotros podemos pensar de la siguiente manera. El cambio de presión es positivo si nosotros disminuimos en altura, es decir, si vamos más profundo. Entonces el delta Y será negativo y el delta de presión será positivo. Por esta razón, cuando nosotros combinemos el negativo de cambio de altura con este negativo, pues se nos van a anular y solamente nos quedaría como positivo, ¿verdad? Vamos a poner aquí los 15 metros, que es el cambio de altura, ya multiplicado por el signo menos.
luego por la gravedad, por la densidad del fluido en el cual estamos sumergidos. Al hacer estos cálculos, pues nos damos cuenta de que acá tenemos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y todo esto que he encerrado en este momento es igual a 1 newtons. Luego, pues, metros con metros cúbicos, nos quedaría nada más metros cuadrados en el numerador. Y entonces el resultado sería el que vemos en la calculadora. Al tomar las cifras significativas nos quedaría 151.000 y newton sobre metro cuadrado, lo que es equivalente a pascales. En este experimento que ilustramos, se vierte primero en un tubo en forma de U, se vierte agua. Después de eso, se agrega una pequeña cantidad de aceite en la parte derecha. Como consecuencia del peso del aceite, pues el agua baja un poco su nivel y sube en el otro extremo. Ok. También en el experimento nosotros podemos medir la altura de la columna de aceite y respecto a esta posición que tenemos acá, pues medir también cuál es el nivel del agua. Esas dos distancias las hemos escrito como delta H2 y delta H1. Si en el experimento se determinó que delta H1 es igual a 10 centímetros y delta H2 es igual a 10.9 centímetros, determinemos la densidad del aceite. Lo primero que haremos es establecer los puntos 1 y 2, los cuales están en el número 1 dentro del agua, a una altura igual a la de esta línea que hemos dibujado acá. Luego en el punto 2 también está en agua, de hecho está en la interfase entre agua y aceite, pero pues podemos considerarlo que está siempre dentro del agua. Ok, entonces el punto 1 y el punto 2 son parte de un mismo fluido y están a la misma altura. Como consecuencia del principio fundamental de la hidrostática, la presión en 1 y la presión en 2 son iguales. ¿Por qué razón? Porque están a la misma altura y porque son parte de un mismo fluido que está conectado. Ok, luego esa presión nosotros la podemos escribir como la presión hidrostática, debido a la columna de aceite que hay por encima del punto 1, por esta columna de agua, y en el caso de la presión 2 como la presión hidrostática debido a la columna de aceite. Entonces lo podemos escribir como la densidad del agua por la gravedad por delta H1. Y en el lado derecho, la presión 2 sería igual a la densidad del aceite por la gravedad por delta H2. Luego nos damos cuenta de que este término de la gravedad lo podemos eliminar. Como siguiente paso podemos despejar la densidad del aceite porque es lo que andamos buscando. Y nos quedaría de esta manera, como la densidad del agua multiplicado por el cociente entre delta H1 y delta H2. Solo nos queda sustituir los valores de la densidad del agua que ya conocemos y los valores de delta H1 y delta H2. Aquí las unidades de centímetro con centímetro se eliminan, por lo tanto no es necesario convertirlas al sistema internacional. Después de calcular la multiplicación y división, obtenemos 917 kilogramos por metro cúbico, que sería la densidad del aceite. Las densidades de los aceites varían dependiendo de
su fabricación. Ahora veremos algunos de los efectos de la gravedad en la presión sanguínea. La gravedad provoca un aumento de la presión en las arterias y en las venas por debajo del corazón. Sin embargo, en las que están situadas por encima del corazón, la presión arterial disminuye. Esto es razonable debido al peso de la sangre y a lo que ya hemos visto como presión hidrostática. Sabemos que la sangre no está en condiciones estáticas, sin embargo, cuando veamos hidrodinámica, nos daremos cuenta de que siempre hay un término de la contribución del peso del fluido, aún en condiciones dinámicas. Los cambios en el sistema cardiovascular en estado de ingravidez son similares a los que se producen después de estar mucho tiempo sentado. La sangre se distribuye por igual en las partes próximas y distantes del cuerpo. Entonces, cuando tenemos un estado de ingravidez, se produce un estado como el que hemos mencionado, en el cual no se da el fenómeno que mencionamos en el párrafo anterior. No hay una diferencia de presión, sino que la presión es relativamente constante en todas las partes del cuerpo. Los problemas de hipotensión ortostática después de terminar las misiones espaciales son similares a los de los pacientes que permanecen mucho tiempo en cama. La disminución de los valores de presión en los huesos conduce a la disminución de la densidad ósea. Al contrario, los valores más altos de presión hacen que el hueso sea más denso. Todo esto se ha observado en los estudios clínicos de pacientes inmovilizados a largo plazo, y pues también se ha observado que al volver a las condiciones normales de presión y de movilidad, pues las estructuras vuelven a sus condiciones iniciales. Se observan cambios similares también en los astronautas como resultado de una gravedad cercana a cero y como una baja actividad muscular. Contenido 5.4. Principio de Pascal y prensa hidráulica. ¿Qué es el principio de Pascal? El principio de Pascal establece que toda variación de presión en el seno de un fluido confinado y en reposo se transmite de manera igual a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Ok, en otras palabras, cualquier cambio de presión que nosotros establezcamos en una parte del fluido se va a trasladar a todos los demás puntos. Mucho cuidado, esto no quiere decir que la presión es la misma en todos los puntos del fluido. Quiere decir que ese cambio de presión se va a establecer en todos los puntos. Es decir, si yo aumento la presión en 2 pascales en uno de los puntos, va a aumentar en 2 pascales en todos los puntos. Si yo disminuyo la presión en 5 pascales en algún lugar de ese fluido confinado, pues también va a disminuir 5 pascales en todos los demás puntos. Es importante mencionar de que el fluido debe de estar confinado, es decir, encerrado, ¿verdad?, en un recipiente, y además debe de estar en reposo. Y recalco, no dice que la presión es la misma, dice que el cambio de presión se va a percibir en todos los puntos. Este principio puede ser interpretado como una consecuencia del principio fundamental de la aerostática, el que ya mencionamos,
consiste en que todos los puntos a una misma altura del líquido, de un mismo líquido conectado, tienen la misma presión. Y también del carácter de incompresibilidad de los líquidos. Entonces, como una consecuencia de ambos, podemos establecer este principio de Pascal. Ahora, ¿qué es una prensa hidráulica? Seguramente más de alguna vez nosotros hemos estado en presencia de máquinas que utilizan este principio. Toda la maquinaria hidráulica, como por ejemplo las máquinas Caterpillar o por ejemplo los gatos hidráulicos que utilizamos para cambiar una llanta, o por ejemplo las máquinas que se utilizan para elevar los autos en una revisión en el taller, pues todos estos mecanismos utilizan este principio que vamos a explicar ahora para poder realizar fuerzas grandes con un esfuerzo mucho menor. Es decir, que se utiliza una fuerza pequeña para producir una fuerza grande. El objetivo es multiplicar la fuerza. Esto parece algo a primeras luces como que si estuviera contradiciendo los principios de la física, pero en realidad no, porque si bien se multiplica la fuerza, no sucede lo mismo con el desplazamiento, ya que para poder desplazar un objeto una corta distancia, nosotros tenemos que avanzar mucha más distancia. ¿En qué consiste una prensa hidráulica? Básicamente es un fluido conectado, como lo vemos en la imagen. Un solo fluido que está conectado. Y en los extremos nosotros podemos ver dos émbolos, es decir, dos porciones que se pueden desplazar si el líquido lo permite. Esas porciones pueden desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Como el líquido es incompresible, esto quiere decir que el volumen del líquido que aumenta en un extremo debe de disminuir en el otro extremo. Muy bien, entonces nosotros vamos a nombrar a todos los elementos de este brazo con el número 1, la fuerza 1, el émbolo 1 y el área 1. Y de este lado el área 2, que es el área del émbolo, y la fuerza 2. Bien. Lo primero que vamos a hacer es pensar en que si estos dos émbolos están a la misma altura, quiere decir que la presión en este punto debe de ser igual a la presión en este otro punto. Entonces, la presión 1 es igual a la presión 2. A continuación, nosotros vamos a calcular en cada émbolo esa presión, o mejor dicho, vamos a escribir esa presión en términos de la fuerza y del área. Recordemos que presión es igual a fuerza entre área, la fuerza perpendicular. Entonces, la fuerza que este émbolo recibe del líquido, que es F2, la vamos a dividir entre A2, que es el área de este émbolo. Eso lo tenemos acá. Y como esto es la presión en este punto, eso es igual a la presión en este otro punto, es decir, la fuerza 1 entre el área 1. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la fuerza 2. Cuando nosotros despejamos la fuerza 2, obtenemos fuerza 2 es igual a área 2 entre área 1 por fuerza 1.
Vemos que las fuerzas están relacionadas entre sí por este factor. Ese factor es la razón entre las áreas. ¿Qué sucedería si, como en el dibujo, el área 2 es mayor que el área 1? Eso quiere decir que la fuerza 2 resultará más grande que la fuerza 1. ¿Por qué? Bueno, porque si el área 2 es más grande que el área 1, este número va a ser mayor que 1. Y por lo tanto, la fuerza 2 va a ser mayor que la fuerza 1, porque se multiplica por un número mayor que 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros podemos amplificar el valor de esa fuerza. Nosotros estamos incrementando la fuerza. Hacemos en este extremo una fuerza F1 y obtenemos acá una fuerza F2 mucho mayor que la fuerza F1, dependiendo de la razón entre las áreas. Entre más pequeña sea el área 1 y entre más grande sea el área 2, más grande va a ser este factor de proporcionalidad y por lo tanto vamos a obtener una multiplicación más grande del área. ¿Cuál es el precio que se paga por multiplicar la fuerza? Bueno, que cuando nosotros intentemos elevar acá 1 centímetro, necesitaremos avanzar acá mucho más que 1 centímetro, porque el volumen que necesitamos desplazar aquí, que es de una altura de 1 centímetro, es igual a multiplicar toda esta área por ese centímetro. Es una cantidad considerable. En cambio acá, como el área es más pequeña, necesitamos avanzar más para obtener la misma cantidad de líquido y compensarlo y llenar esta parte. Entonces, para multiplicar la fuerza, nosotros necesitamos tener un mayor desplazamiento. Por eso, cuando nosotros utilizamos un gato hidráulico, vemos que es necesario subir y bajar ese brazo varias veces. De esta manera, nosotros vamos aportando pequeñas cantidades de fluido hacia el otro lado. Y con una fuerza pequeña, nosotros podemos levantar el coche. Hasta acá con el video de hoy. Les dejo la guía de estudios para esta semana. La primera guía de estudios de la unidad 5, dividida en los temas correspondientes a la primera clase, que es esta, y la segunda clase del siguiente video.